Bueno, buenos días. Me alegra ver caras conocidas y las que no también. Significa que va viniendo más gente también, ¿no? Está Ángela, la fiel guerrera, de Mejorada. Yo suelo un poco más cansado hoy. He dormido poco hoy, ¿no? Bueno, vamos a orar. Amén. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de vivir en tu presencia, de experimentar, Padre, de tu Espíritu Santo, Dios, que produce en nosotros, Señor, unos frutos agradables, Señor, a ti, Padre, que produce en nosotros, Señor, una vida, Padre, genuina, auténtica, Padre, Señor, y que puedas, Señor, seguir moldeando, Padre, nuestra manera de ser, nuestro carácter, todas las cosas, Padre, Señor, que no te glorifican, Padre, que no vienen de ti, Padre, que puedas, Señor, ayudarnos, Señor, a limpiarnos cada día, Padre, y sobre todo, Señor, que sepamos siempre quién es nuestra fuente de vida, Padre, quién nos nutre, Padre, quién nos capacita, quién nos da la gracia, Padre, y sabemos que eres tú, sabemos que sin ti, Padre, no somos nada, Dios. Y si algo hacemos, si algo conseguimos, Padre, es porque tú has querido, Padre, es por tu misericordia, Padre, y ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, Señor. Quita de mí, Padre, toda palabra, Señor, que venga de mí, teniendo toda cosa, Señor, Padre, para que tú puedas, una vez más, Señor, derramar misericordia hacia mi vida, Señor, y poder transmitir, Padre, lo que tú has puesto en mi corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quería empezar leyendo en Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 16. Es un versículo que seguramente todos conoceréis. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, a no ser que pertenezcas a la iglesia de Mejorada. Entonces no estás obligado. No dice eso, ¿no? ¿Verdad? Dice, os he puesto para que llevéis fruto. Y de eso quería hablaros hoy, ¿verdad? Qué difícil, pero qué importante. Dar unos frutos agradables. Y muchas veces nos equivocamos porque muchas veces creemos que Dios nos está preguntando. Creemos que Dios nos está diciendo, bueno, si te apetece, bueno, si algún día te sientes con ganas, si algún día estás feliz y contento y no tienes problemas o tienes menos problemas, entonces en ese momento, pues igual, ¿verdad? Y Dios dice que llevemos frutos. Nos está dando un mandato. Está diciendo, os he puesto para que llevéis fruto, ¿verdad? Y la segunda parte, que es lo que muchas veces leemos rápido, ¿verdad? Que es que vuestros frutos, ¿qué? Permanezcan, ¿verdad? No damos frutos un domingo, no damos frutos un día, como decía, que nos apetezca, sino que nuestro fruto permanezca en nosotros, ¿verdad? Que sea algo diario. Y empieza el versículo diciendo que Él nos encontró a nosotros. Muchas veces creemos que un día tuvimos un golpe de suerte, ¿verdad? Y encontramos a Dios y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios nos encontró a nosotros. Fue Él quien nos escogió, fue Él quien sabe hasta el último pelo que se nos cae de la cabeza, ¿verdad? Y nos ha puesto a ti, a mí y a todos los que estamos aquí y a todos los que no están aquí también. Nos ha puesto aquí para que llevemos fruto, ¿verdad? Y no solo eso, sino para que permanezca, ¿verdad? Si seguimos leyendo en Colosenses capítulo 1, para profundizar un poco más acerca de los frutos, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Fruto en nuestras obras, ¿verdad? A mí se me hace a veces, cuando leo estos versículos, se me hace un poco pesado o se me hace un poco, ¿verdad? Me da un poco de temor el que cuando dice, ¿verdad?, que nos comportemos como es digno.
¿verdad? Crea un peso en nuestras vidas, ¿verdad? Crea una responsabilidad. Comportarte como es digno del Evangelio, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando era adolescente, pertenecía a un club, y los partidos importantes me acuerdo que siempre bajaba el presidente de ese club y siempre nos decía: todos vosotros pertenecéis a un gran club y tenéis que dar la talla, tenéis que representarlo como es digno de este club. Y yo me acuerdo que salíamos ahí a comérnoslo todo, vamos, no perdíamos, siempre que bajaba el presidente no perdíamos ni un partido, vamos, era la motivación que necesitábamos. Y muchas veces, el otro día leyendo acerca de esto, me venía a la mente esa charla que nos daban de adolescentes, de decir: sal ahí y pelea la buena batalla, ¿verdad? Y el Señor aquí nos está diciendo, ¿no? Dice, si lo leemos, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿verdad? Qué gran responsabilidad, andar como es digno del Señor. A veces lo tomamos un poco a la ligera, ¿verdad? O a veces nos apetece igual implicarnos un poquito menos. Nosotros, o los que juegan o lo han jugado alguna vez un poco en algún deporte, están los días que te apetece dar más y hay días que te apetece dar menos. Pero en el Señor no tenemos ese privilegio. Con el Señor hay que entregarlo todo, todos los días. Todos los días. No podemos tomar un descanso, no podemos... Lo bueno, mejor dicho, lo mejor, es que Él nos va a capacitar para ello. Cuando creas que no puedes más, Él te va a fortalecer. Cuando creas que no estás capacitado para un obstáculo, Él te va a dar las herramientas. Pero no tengamos nosotros la libertad de tomar el descanso y decir: bueno, ya seguiré, ya habrá otro partido, ya habrá otro día mejor. No, pelea la batalla. ¿Que no tienes ganas? Bueno, pues pídele al Señor ánimo, pídele al Señor que te fortalezca en ese día, que te cuesta un poquito más, pues para que sacarlo adelante. Pero hay que hacer todo con excelencia para el Señor. Amén. Y me acordaba, porque ayer nos compartían en la reunión el versículo que decía, cuando Dios habla de su Hijo, decía: este es mi Hijo en el cual, ¿qué dice? Tengo paciencia, ¿verdad? Guau, qué bueno que diga eso el Señor de ti. Wow. Yo me preguntaba, cuando ayer nos compartían eso, me preguntaba: ¿qué pensará el Señor de mí? ¿Estará orgulloso? ¿Estará diciendo: mira, este es mi Hijo? O a veces, ¿verdad? A veces puede que incluso avergoncemos al Señor. A veces no peleamos la carrera como deberíamos. Y es un poco un sentir que tenía de compartiros, ¿no? Que a veces, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que vengan a nuestras vidas, a pesar de los desánimos, a pesar de la rutina, que muchas veces no tiene por qué venir algo grave a nuestras vidas. A veces pensamos que los que están mal o los que están es porque ha pasado algo grave o porque ha pasado... No siempre es por eso. Muchas veces es por la simple rutina, por el hecho de pensar que ya conocemos todo del Señor o que venimos aquí un domingo y ya está. Igual es que no has experimentado lo suficiente. No lo sé. ¿Qué puede crear en tu vida desánimo? ¿Qué puede entrar en tu vida no estar a lo que hay que estar, ¿verdad? Pero venía esta mañana a animaros porque el Señor está con vosotros. El Señor está viendo todo lo que hacemos y no te preocupes si un día tienes un peor día, si un día estás un poco más desanimado, el Señor está con vosotros y os va a capacitar para que deis fruto. Amén. Ahora preguntaréis, o muchos preguntaréis, ¿qué es? Unai, me está hablando de los frutos, pero ¿qué son los frutos, verdad? Si no lo habéis leído nunca, lo podemos leer en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 25, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. La pregunta es: ¿qué frutos das tú? De todos los frutos, ¿qué frutos das tú? Lo primero que nos habla es los frutos del Espíritu. ¿Por qué nos habla de los frutos del Espíritu y no de nuestros frutos? ¿Por qué creéis? Porque no son nuestros, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el producir esos frutos. Es el Espíritu Santo el que te hace devolver bien por mal, el que te hace tener bondad,
el que te hace tener misericordia con los demás, el que te hace tener todo esto que estamos leyendo y más. Pero es el Espíritu Santo en nosotros. No creemos que por nosotros mismos podemos llegar a alcanzar todos estos frutos de que nos habla, ¿verdad? Por eso son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y lo que yo me preguntaba, digo, Señor, ¿qué es, cuáles son los requisitos o las condiciones para que yo lleve un fruto? ¿Verdad? Yo estaba leyendo y apuntaba varios requisitos que el Señor nos pide para llevar fruto, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, si yo conozco al Señor, yo vengo a la iglesia, sí, pero no todo es eso. No es venir aquí un domingo, no es venir a reuniones, no es estar dispuesto por si el pastor necesita ayuda para algo y yo... Eso está bien, eso es bueno, pero para poder conseguir llevar esos frutos en nuestras vidas, Dios nos pide un poquito más. Y existe una capacitación, ¿verdad? Podemos empezar con la primera, que es lo más importante, ¿verdad? Que es la receptividad espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos, seguro que habéis leído alguna vez, ¿no? La parábola del sembrador, ¿verdad? Y la semilla que cae en buena tierra, la semilla que cae... si lo queréis apuntar, está en Mateo capítulo 13, versículo 23, que dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Hace poco me encontraba con una persona que hace años estuvo con nosotros y hablaba con esa persona y digo, ¿qué es de tu vida? ¿Qué te pasó? Desapareciste un día y hablando 10 minutos con esa persona y tal, toda la conversación acabó en que la culpa era de los demás. Cuando hablaba con esa persona me decía, no, es que nadie me ministraba, me sentía... tenía falta de palabra. Wow, cuando me dijo eso no me lo creía. Digo, en otro lado todavía, pero que estando con nosotros te falta la palabra... La palabra es lo que más abunda y tenemos un gran privilegio. Tenemos a muchos hermanos mayores, estamos constantemente viendo y escuchando predicaciones y asistiendo a reuniones. Tenemos hermanos que son una gran bendición, como son Carlos, como son Ramón, como son Miguel, como son tantos que nos ministran verdad y que nos enseñan. Y cuando me dijo eso, dije, yo creo que toda la palabra que ha recibido esta persona no ha caído en buena tierra. No está preparado para todo lo que Dios tenía para él. Y había ese orgullo en su corazón, había esa dureza de su corazón. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que llegamos a una reunión, y puede que tengas una necesidad, pero cuando el Señor a veces da donde más duele, nos hacemos los suecos. Decimos, este es para el de al lado. Esto que está diciendo es para que toma aquí al lado, porque a mí no me pasa esto, ¿verdad? Y qué bueno y qué importante es, para empezar a esos frutos, que seamos una tierra que da fruto. Una tierra en la que cae la semilla y produce su fruto. Amén. La segunda característica que buscaba está en Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 24. Este también cuesta un poquito, ¿verdad? Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La palabra siempre nos habla de una ganancia, ¿verdad? A través de pérdida. Y a veces lo leemos así seguido y decimos, la palabra nos habla de ganancia a través de pérdida. Pero muchas veces lo que no entendemos es que lo que ganas es muchísimo más que lo que pierdes. Muchísimo más, es incomparable todo lo que ganas con lo que crees haber perdido. Porque eso es otra cosa. A veces el enemigo nos viene rápido sabe dónde ataca, ¿verdad? Y sabe dónde dice, es que mira todo lo que has perdido. Es que mira lo que te estás perdiendo. Es que mira... Y muchas veces lo que te das cuenta es que no es lo que tú estás perdiendo, es que Dios te está guardando de eso. Amén. Pero el enemigo siempre sabe dónde atacar y sabe cómo exponerlo, ¿verdad? Y también este versículo nos hace referencia, ¿verdad?, a ese sacrificio de Jesús en la cruz y el fruto que produjo, ¿verdad?, que es un fruto de salvación, ¿verdad? Tenemos el gran ejemplo, ¿no? Y era necesario. Todo el plan que se produjo era necesario. Era necesario que Jesús muriera, que resucitara
había un plan, era necesario para, ¿verdad? Para dar ese fruto de salvación, ¿verdad? Y a nosotros también nos es necesario morir. A nosotros también nos es necesario morir a todas esas cosas, a todas esas, ¿verdad? Toda esa manera vana de vivir que antes teníamos cuando venimos sin conocer al Señor. Lo que no podemos hacer es a veces, perdón por la palabra, pero a veces somos como el cerdo que vuelve a su vómito. Muchas veces sabemos de dónde venimos, sabemos los errores que hemos cometido y volvemos a ellos. ¿Verdad? Cuando tú has muerto a ello, has muerto de verdad. Has muerto porque ha sido una decisión genuina. Porque el Señor ha producido en ti, ¿verdad? Ese fruto de morir, porque por nosotros mismos no podemos conseguirlo. Todo esto, sabemos que todos estos frutos y todo lo conseguimos es gracias a Dios. Es por su misericordia, es por su gracia, por la que obtenemos todo eso, ¿verdad? Hay otro tercer punto, y no menos importante, ¿verdad? Que lo encontramos en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículos de 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que tanto necesitamos y lo que, es verdad, como hablábamos, los frutos del Espíritu. Son sus frutos lo que se producen en nuestras vidas, no que nuestros frutos, por nuestros méritos o por lo que hacemos o dejamos de hacer, se produce en nuestras vidas, sino que el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Y la pregunta del millón es: ¿dónde estás tú? ¿Estás plantado al lado de esa corriente de agua que es el Espíritu Santo, que te da los nutrientes que necesitas, ¿verdad? Estás dando ese fruto agradable. Y luego, otra segunda parte, ¿verdad?, que a veces nos podemos plantear es cómo es tu raíz, ¿verdad? El otro día estábamos ahí cortando unos árboles y veíamos que había unos árboles que tenían una raíz muy grande y habían otros que eran fácil de cortar, ¿verdad? Y me acordaba cuando leía esto, me acordaba de ese momento, ¿no? Digo, qué importante es tener una buena raíz que se nutra bien, ¿verdad?, de ese río que tanto necesitamos. Cuando tú tienes una raíz pequeñita, cuando tú tienes una raíz, ¿verdad?, que no se arraiga bien, seguramente pues igual viene un viento, viene una tempestad, y puede que el árbol caiga, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una buena raíz que se nutre de ese río, que se nutre de ese Espíritu Santo, puede producir ese fruto. Amén. Y es importante que estemos ahí. El cuarto característica que buscaba era, y sobre todo es súper necesario, ¿verdad?, que la encontramos en Juan capítulo 15, versículo 5, que todos conoceréis, ¿verdad?, que dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Es imposible que lleves fruto por ti solo, ¿verdad? Igual que el pámpano no puede dar fruto fuera del árbol, ¿verdad? En esta palabra se nos compara como esos pámpanos, ¿verdad?, en ese árbol, en el que el árbol nos nutre de lo necesario, ¿verdad?, y nosotros como pámpanos damos un fruto, ¿vale? Y es importante siempre saber que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Muchas veces cuando las cosas van mal, a veces le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas o de las circunstancias, y muchas veces han sido nuestras decisiones las que nos han llevado allí. Pero es que cuando las cosas van bien, también nos olvidamos del Señor. Cuando las cosas van demasiado bien, nos creemos que somos demasiado buenos, nos creemos que somos los más inteligentes, nos creemos que somos los más capacitados, y otra vez viene nuestra desgracia, ¿verdad? Qué bueno es tener siempre claro de quién dependemos. Qué bueno es tener siempre claro que sea lo que pase en nuestras vidas, dependemos de Dios. Para lo bueno, para lo malo, para todo, ¿verdad? Y eso es un principio espiritual muy importante y vital para que podamos llevar una vida agradable al Señor. Amén. Y una quinta característica que buscaba, que esa puede que sea la más dolorosa, ¿verdad?,
y nos sigue hablando en la misma parábola que está en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han compartido esto? ¿Cuántas veces nos han compartido la necesidad de limpiarnos, la necesidad de podar todas esas cosas que no son buenas, que no son agradables al Señor, para precisamente a veces nos creemos ¿verdad? Que en esa poda el Señor tiene algo contra nosotros, y seguro que quiere más al de al lado que a mí. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que nos está perfeccionando, ¿verdad? No está diciendo que necesitas esa poda para seguir igual, que necesitas esa poda para ser más bonito. Dice que es para que lleves más fruto todavía. O sea, lo que va a producir en ti es que vayas a más. Lo que va a producir en ti es que si antes dabas el 30, ahora puedes dar 60. Y eso se va perfeccionando hasta el día que nos encontremos con Él. Y es algo doloroso, ¿verdad? Que nos quite nuestro orgullo, que nos quite nuestra manera de pensar, que nos quite nuestra dependencia de nosotros mismos, que nos quite los afanes, que nos quite, ¿verdad? Todo lo que no viene de Él. Eso es difícil, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos someternos con la mejor actitud posible. Qué bueno que sepamos para qué es ese proceso y el por qué es necesario ese proceso, ¿verdad? Y hay otro versículo que me gusta. Este versículo lo tengo subrayado desde hace muchos años, ¿verdad? Es un versículo que me anima, es un versículo que me siento muy identificado y estoy seguro que ahora cuando lo leemos muchos de vosotros también os sentiréis identificados, porque es un versículo profundo, ¿verdad? Pero es un versículo que si verdaderamente estás en el camino del Señor, si verdaderamente has experimentado todo lo que hemos ido hablando, todas esas circunstancias que se van a ir dando para que tú lleves buen fruto, si todo eso ya lo has pasado, este versículo te vas a sentir, ¿verdad?, identificado y grato, ¿verdad? Que está en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 1 al 10. A ver si lo encuentro. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos reencomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañados, pero no veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Vaya versículos, ¿no? Versículos que reflejan las dificultades, pero también los beneficios. Versículos que reflejan todo lo que te vas a encontrar, todos los estados de ánimo, todas las situaciones que nos encontramos, pero también todas las bendiciones que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Dice como entristecidos, mas siempre gozosos, ¿verdad? Yo siempre tengo a un hermano que lo queremos mucho, que cada 2x3 está así ya con la cara larga el tío. Y le digo: ya está, un día malo hoy, ¿no? Hoy estamos con un día malo. Y se nota, ¿verdad? Se nota cuando uno no tiene el gozo del Señor, cuando uno deja que sus pensamientos negativos, que las circunstancias le echen abajo.
¿Por qué? Porque hay un versículo que lo dice claro, ¿verdad? Que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y este versículo nos dice todos los problemas que nos dan, pero todas las soluciones también, ¿verdad? Dice como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y no habla solo del ámbito espiritual, no habla solo, ¿verdad? Sino hemos podido ver, y todos los que habéis formado parte también de la obra o que habéis colaborado con la iglesia, habéis podido ver cómo Dios provee de todo lo necesario. Y no somos, aquí ninguno somos ricos, ¿verdad? Ninguno somos millonarios. Y si lo hay, pues, oye, gloria a Dios. Pero lo que sí hemos podido ver que, como dice este versículo, no teniendo nada lo hemos poseído todo. ¿Qué quiere decir? Que hemos podido bendecir mucho más de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor, ¿verdad? Y vemos cómo eso se cumple en nuestras vidas. Vemos cómo en el ministerio en el que estamos también pasa. Vemos cómo Dios provee lo necesario no solo para nosotros, sino para bendecir a otros, como dice estos versículos, ¿verdad? Y hay un versículo que me gusta porque la Biblia es blanco y negro. A veces vivimos un poco entre dos aguas, vivimos un poco, ahí un poco en tibieza y estar ahí un día sí, otro no. Y sabes, el Señor es claro. Dios no engaña, no te vende una cosa y luego es otra. Y terminando la parábola que leíamos antes, hay un versículo muy fuerte que tenemos que tener claro en nuestras vidas, que está en Juan capítulo 15, versículo 6, que está terminando la parábola que leíamos antes. Juan capítulo 15, versículo 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Verdad? Es el que rehúsa de Dios no tiene otro resultado que el infierno. Muchas veces nos da miedo pronunciarlo, nos da miedo pensar en ello, nos da miedo, pero es algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Que nos va a llegar nuestra hora. Puede ser en una semana, en un mes o en 30 años, yo qué sé, pero eso va a llegar. Y tenemos que vivir siempre pensando en esa eternidad. Tenemos que vivir como es digno, como leíamos al principio, como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. Que el Señor esté, ¿verdad?, orgulloso de sus hijos. Y que cuando esté delante suyo diga: este es mi hijo, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y, ¿sabes? Todos tenemos un lugar como pámpanos en ese árbol. Pero dice que cuando ese pámpano no da fruto, se cae y se seca, y dice que lo queman, ¿verdad?, que es echado al fuego. Y muchas veces nos creemos, ¿verdad?, que somos súper necesarios para la obra de Dios. Y lo que no entendemos es que si nosotros como pámpanos no damos fruto, ese pámpano va a caer. Y seguramente nacerá otro pámpano que empiece a dar fruto. No vamos a estar eternamente ocupando un lugar en ese árbol sin dar fruto. Porque eso no pasa, ¿verdad? Igual que como las plantas, las hojas que se secan se caen, ¿verdad? Y luego volverán a nacer otras. Y nosotros somos como esos pámpanos. Somos ¿verdad?, como esa planta que si no da fruto, pues seguramente vendrá otro y lo hará. La voluntad de Dios se va a cumplir siempre, siempre, estemos nosotros o no. Eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no hacemos lo necesario para llevar esos frutos que produce nuestro Espíritu Santo, vendrá otro y lo hará. Simplemente que nosotros hemos perdido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y quería dejaros con ese pequeño pensamiento: sed sabios en aprovechar el tiempo, y esté donde estés, que puedas ser de bendición para el ministerio, que puedas ser de bendición para la iglesia, que puedas ser de bendición para los que te rodean, pero siempre teniendo claro que las oportunidades a veces no nos lo dicen, ¿no? A veces no somos lo suficiente igual radicales, o da miedo de decirlo, pero las oportunidades se acaban. Cuando se acaben nuestra vida, cuando se acaben las oportunidades, el tiempo que Dios nos ha dado para comportarnos como debíamos ya ha pasado, ¿verdad? Así que crear un poco de conciencia es lo que quería hoy en vosotros, y
que no vivamos en rutina, que no vivamos, ¿verdad?, como un día más, que no vivamos con pereza, con desánimo, sino que vivamos sabiendo que el Señor constantemente está mirando qué hacemos, qué dejamos de hacer, con qué intención hacemos, cuál es la intención de nuestro corazón, y saber que nosotros estamos ocupando un lugar en ese árbol. Y que si nosotros no damos ese fruto, seguramente ese pámpano caerá y se secará, ¿verdad? Y nacerá otro que dé fruto. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu ayuda, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de que tu Espíritu Santo entra en nuestras vidas y produce en nosotros, Señor, todos esos frutos, Padre, que por nosotros mismos no podemos hacer, Señor. Danos las fuerzas, la valentía, Señor, de seguir adelante, de pelear la buena batalla, Señor, sabiendo quién va con nosotros, Señor. No mirando los problemas que vienen a nuestro de frente, Señor, no viendo las circunstancias, no mirando a nuestro alrededor, Señor, sino viendo quién viene y quién pelea con nosotros, Padre. Ponemos en tus manos, Padre, cada vida que hay aquí y los que no han podido venir, Padre, cada corazón, Señor, que tú sabes cada uno las luchas, Señor, que podemos tener, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a estar gozosos a pesar de las circunstancias, Señor, y saber, Padre, que tenemos una gran oportunidad, Señor, de vivir una vida digna, una vida que merece la pena vivir, Padre. Danos, Señor, una vez más, Señor, la gracia, la misericordia, Señor, para poder, Señor, también alcanzar a otros, Señor, y que pueda, Señor, cada día capacitarnos y perfeccionarnos, Dios, para poder llevar todavía más frutos, Señor, del que podemos llevar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.